Bienvenidos un día más a Una mirada a nuestra defensa. Hoy lanzamos esa mirada a un tema muy interesante y del que hasta ahora no se ha hablado mucho, la cultura de defensa. En España se acuña el término cultura de defensa en la Directiva de Defensa Nacional del año 2000. Los estudios conjuntos entre el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Centro de Investigaciones Sociológicas concluyeron indicando la existencia de ciertos parámetros propios de la cultura de defensa, es decir, los conocimientos con los que conformar la conciencia de los ciudadanos sobre el valor social de la defensa y el papel de las Fuerzas Armadas como parte de la seguridad nacional. En concreto, en un estudio realizado en 2019 entre la población española, mayoritariamente la definieron como conjunto de conocimientos que permiten al ciudadano ser consciente de la necesidad de defender sus intereses, de su sociedad y de sus derechos, y también como conocimiento de los recursos del Estado para hacer frente a los riesgos y amenazas. Así que para hablar de cultura de defensa vamos a conversar con dos personas que saben mucho de esto. Por un lado, don Fernando Navarrete Porta, realizador de televisión. Él es licenciado en Ciencias Químicas, ha sido realizador, como digo, de televisión hace más de 40 años y diplomado en el curso de Defensa Nacional. No se me olvida tampoco que es embajador de la marca Ejército. Muy buenas y bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Encantada de tenerte aquí. Encantado yo, y sobre todo para hablar de un tema tan interesante y tan necesario como este que vamos a tratar. La primera pregunta que quiero hacerte a ti en concreto es ¿por qué es tan importante la cultura de defensa? ¿Por qué crees tú que es importante? Bueno, yo creo que es importante porque cuando yo era pequeño entendía la defensa, lo que eran los militares, lo entendía como una cosa que tenía que ver con la guerra, etcétera, etcétera, y no es eso, es otra cosa que creo que es necesario que la juventud conozca, la juventud y todos los ciudadanos conozcan que la defensa es una necesidad por una serie de razones que luego seguramente iremos desgranando, ¿no? Pero que es necesario conocerlo para que no haya problemas de malinterpretaciones que siempre llevan a un mal fin, de todo tipo, un mal fin, porque se mira que los presupuestos sean no sé cuánto, que los cañones no disparen y una serie de cosas que, bueno, yo no quiero extenderme ahora mismo, porque luego si no nos vamos a quedar, me voy a quedar sin tema, pero que creo que es importantísimo que se incorpore la idea de la cultura de defensa, que es conocer realmente para qué están las Fuerzas Armadas, para qué sirven realmente al ciudadano el disponer, para qué sirve el disponer de una seguridad en forma de Fuerzas Armadas. Para mí, ese conocimiento es lo que sería la cultura de la defensa. Me interesa mucho y después volveremos porque además has dicho una cosa que yo creo que sigue pasando, que es que tú de pequeño pensabas que eran los militares y que era la guerra y creo que sigue pasando, entonces me gusta mucho lo que has dicho. Y también tenemos con nosotros a don José Luis Calvo Albero, militar. Él estudió en la Academia General Militar Promoción 39. Ha estado destinado en unidades operativas nacionales e internacionales y en la actualidad es director de la División de Estudios Estratégicos y de Cultura de Defensa del Ministerio de Defensa. Muy buenas y bienvenido. Muy buenas. Yo estoy encantadísima de teneros a los dos aquí. Aparte creo que vamos a aprender mucho. Mi pregunta para ti es, ¿la cultura de defensa es exclusiva en nuestro país o existe en los países de nuestro alrededor, de nuestro entorno? Bueno, no es exclusiva de España, existe también en otros países. No se le llama de la misma manera, sí que es verdad que el término de cultura, conciencia de defensa es un poco español, aunque también hay países como Francia que lo utilizan. En otros países la cultura de defensa, digamos que forma parte de la educación del ciudadano, ¿no? Es decir, el ciudadano aprende que el Estado le proporciona una serie de servicios, de funciones, y entre ellos está la defensa, aprende que hay unas Fuerzas Armadas, cuál es su función. Cuando te refieres a aprender, ¿lo aprenden en colegios? En su educación, vale. La educación es Vale. primaria, secundaria. En España eso pues se ha perdido un poco y por eso quizás tenemos que trabajar un poco específicamente en cultura de defensa, porque muchos ciudadanos lo que percibimos es que no han tenido ese contacto, esa formación de lo que es la defensa,
y muchas veces es un tema ignorado. Entonces, por eso es quizá un poco específico en España. En otros países no se habla de cultura de defensa, se habla simplemente de educación para la ciudadanía y eso incluye pues, la cultura de defensa. Es que aquí hay, por ejemplo, aquí hay educación para la ciudadanía, pero eso no se contempla. No se contempla poco, también depende mucho de los lugares, pero no se contempla, la mayoría de los ciudadanos, cuando hablamos con ellos, cuando hacemos charlas para los ciudadanos, percibimos que muchos de ellos jamás se les han hablado de la defensa o jamás han tenido contacto con un militar, y claro, por eso necesitamos hacer un esfuerzo, ¿no? para que haya esa comunicación entre ciudadanía y defensa. Para los dos hago esta. ¿En qué países hay más cultura de defensa? De nuestros alrededores, como digo. ¿Dónde se preocupan más de que esto se...? Bueno, yo creo que por razones históricas, los países que estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y sufrieron invasiones de su país, Francia, Alemania, el Reino Unido, que sufrió una agresión muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ahí la cultura de defensa, digamos, es más fuerte. La conciencia de que la defensa es necesaria es más fuerte, porque son países que han sido invadidos, que han tenido que luchar contra un invasor. En España realmente pues, esto no ha ocurrido desde hace pues, cientos de años, ¿no? Desde la invasión francesa de Napoleón. Y luego, desgraciadamente, en nuestra historia hemos tenido muchas guerras civiles. Por eso en España quizás esa conciencia de defensa es más débil, ¿no? En otros países se ve que esto es algo reciente, que hemos tenido guerras hace no mucho, que hemos tenido que combatir contra otros países. En España eso no ha ocurrido, afortunadamente, sí. Pero también es verdad que tenemos toda esa historia de guerras civiles en las cuales el ejército también ha estado envuelto, que no ayudan y que ven que la defensa en España se vea de una manera diferente a otros países, ¿no? Bueno, la cultura de defensa realmente, yo creo que en cada país se ha llevado de una manera, en unos sitios mejor, otras peor, en más cantidad, menos cantidad. Como dice, efectivamente en España no hemos tenido cultura de defensa. En sitios como Estados Unidos, por medio del cine precisamente, han hecho esa cultura de defensa. Han procurado que el ciudadano comprendiera los beneficios de las Fuerzas Armadas, de la defensa, en una palabra. No de la ofensiva, más de la defensa. Entonces, creo que no sé qué país lo llevará mejor realmente, pero sí es verdad que algunos, como que digo, Estados Unidos con su cine, lo han llevado, para mí, perfectamente. Me viene muy bien que hables de cine porque para ilustrar esta mirada a nuestra defensa y comprender, pues eso, la importancia de la cultura de defensa en nuestro país, vamos a invitar a los espectadores y a vosotros a ver la película Los mejores años de nuestra vida. Vamos a ver el tráiler. Bueno, los mejores años de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué opinión tenéis sobre la película? Me da igual quién empiece. ¿Qué conclusión habéis sacado sobre esta película? Bueno, es una película que en realidad cuenta una faceta, ¿no?, de lo que sería la cultura de defensa, que es la reintegración de los combatientes después de un conflicto, ¿no? Un conflicto además duro como la Segunda Guerra Mundial. Y es un problema que además el cine ha tratado muchas veces, ¿no? El Cazador, El Regreso, incluso Rambo, su primera película es la historia de un excombatiente que vuelve y no se adapta, ¿no? Y cuenta el problema de la adaptación. ¿Y se adaptan de verdad? ¿Perdón? ¿Se adaptan? Se adaptan algunos, pero es difícil porque de la guerra nadie vuelve indemne, ¿no? La gente vuelve con problemas físicos, se ve en la película a alguien que le faltan las manos, y con problemas psicológicos. Y luego con el reto de adaptarse de una situación excepcional como es una guerra a la normalidad de la vida diaria, ¿no? Que es lo que muchas veces lo que sienten más los excombatientes. La relación con la cultura de defensa es que la sociedad tiene que ser capaz de volver a acoger a esos miembros de la sociedad que han participado en un acontecimiento dramático como es la guerra y que tienen que volver a retornar a la normalidad. Y eso muchas veces es difícil y provoca dramas, ¿no?, que es de lo que trata la película. ¿Qué medios se utilizan para eso? Para que esta gente cuando vuelva a esa normalidad. ¿Qué se les ofrece, ¿no? Bueno, yo realmente, en cada país va a ser diferente, es decir, cada caso va a ser diferente. Sí. En la película, evidentemente, trata este tema muy bien, muy a fondo, la vuelta de estos americanos
después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la película es excepcional, realmente para mí. Es una película que con la mayor sencillez cuenta una historia difícil de contar y por eso ganó varios Oscars de dirección, de guión, incluso creo que es el único caso que existe que un mismo actor recibe 2 Oscars en la película, porque al director se le ocurrió la gran idea, que efectivamente, de usar a un personaje que realmente estaba mutilado de la guerra y que no era un actor, pero sin embargo, pues resulta que lo convirtió en un gran actor. El resultado fue que cuenta al pueblo americano qué es la cultura de la defensa, cuenta qué es lo que pasa con una persona cuando después de una temporada muy dura vuelve a reincorporarse a la vida normal. Esto es el tratamiento de la película, hecho para mí, mi gusto, que la he visto últimamente realmente maravillado con la sencillez que cuenta Willy Wilder, la historia, y al mismo tiempo con la brillantez que la cuenta y lo que usa durante la película. Yo recomiendo que esta película se vea porque da gusto ver ese cine. En cuanto al tema que decimos, si es muy importante, esto entra dentro de la cultura de la defensa, pues yo creo que efectivamente sí. El ciudadano debe de comprender, sigo diciendo para mí, que la cultura de la defensa es comprender para qué sirve la defensa y quién incorpora y cómo se hace todo esto. Yo personalmente, que he pasado muchos años que no he tenido ni idea de esto, yo profesionalmente he vivido mi vida sin ocuparme del tema de la defensa, sin pensar en ello. Creo que como la mayoría, ¿eh? Es decir. Cuando lo he conocido me he dado cuenta realmente que he hecho algo que tenía que haber hecho antes. Esa es la palabra. ¿Se puede medir la cultura de defensa de un país? Bueno, sí, lo intentamos medir, de hecho, hacemos encuestas, antes las hacía el Centro de Investigaciones Sociológicas, ahora las hacemos del Ministerio de Defensa, y se intenta percibir, ¿no? Al final, las encuestas te dan una idea, lo que pasa es que no sustituyen lo que es el contacto directo con la población, es decir, muchas veces percibes realmente el grado de cultura de defensa cuando hablas con la gente, ¿no? Cuando te das cuenta de que mucha gente no tiene mucha idea de lo que hacen sus Fuerzas Armadas, dónde están desplegadas, cómo están organizadas, ¿no? Aunque luego en las encuestas responden, en general las Fuerzas Armadas salimos bien valoradas, ¿no? Tienen prestigio, se las valora bien, pero luego no se sabe muy bien qué hacen. Entonces, claro, como no se sabe muy bien qué hacen, pues luego cuando se pregunta sobre presupuestos de defensa, por ejemplo, pues no saben muy bien qué responder, porque bueno, no sé si necesitan más o menos dinero, porque no sé muy bien qué es lo que Pero están haciendo. en el concepto cultura de defensa, actualmente, según las estadísticas que tenéis, la gente sabe de cultura de defensa, sabe lo que se hace en el Ministerio de Defensa, sabe lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, saben... No, la valoración que tenemos es que la gente en general aprecia lo que hacen las Fuerzas Armadas y además se ha notado un aumento en ese aprecio desde que se ha visto más directamente la actuación de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en la pandemia aumentó muchísimo el aprecio por las Fuerzas Armadas porque se veía a los soldados apoyando directamente a la población. El problema es que muchas de las cosas que hacemos no las hacemos cara al público, las hacemos en lugares lejanos, en nuestros campos de maniobras, patrullando. Y no se pueden contar algunas no, me imagino bueno, que por... algunas no se pueden contar, muy pocas, pero Claro. otras sí que se deberían contar quizá más, ¿no? Entonces, claro, al no tener ese contacto directo con el ciudadano, muchas veces el ciudadano ignora, ¿no? Que sus militares están pues, patrullando el aire, patrullando las aguas territoriales, desplegados en Mali o desplegados en Turquía o desplegados en otros países. Lo ignoran y piensan que estamos realmente en el cuartel haciendo poca cosa, ¿no? Sí. La verdad es que estamos preparándonos para un montón de cosas y haciendo un montón de misiones. Y eso hay que contárselo, porque si no, no... Hay que contarlo. Claro. Hay que contarlo porque si no la gente no se entera. ¿Cómo podemos potenciar, Fernando, nuestra cultura de defensa? Tú que eres una persona que además ha estado muy vinculado y estás vinculado a todo este tema de la tele y demás. Bueno, la comunicación de lo que significa la defensa es un problema de los comunicadores, de la defensa, pero de los comunicadores de defensa, de las personas y de las entidades que tienen obligación de hacer comprender para qué está la defensa. En principio,
pues son lugares comunes el decir, hombre, es que mejor que gastarnos no sé cuántos millones en unos 8x8 o en unos aparatos que no sé lo que son exactamente, que son blindados o algo parecido, en vez de eso podíamos hacer 7 quirófanos o un quirófano. Claro, el tema está en que si no hubiera seguridad, si la defensa no proporcionara a los ciudadanos esa seguridad, seguramente no habría quirófanos, porque no se daría la situación para que pudiera desarrollarse una seguridad médica, una seguridad social, una seguridad educativa. No habría, si no existe, y de hecho el ejemplo está en países, no existe el conocimiento de lo que es la defensa, o la defensa es floja, la defensa está mal organizada, y esos países lo pasan muy mal los ciudadanos, porque está claro que a lo mejor los fusiles que tienen que comprar ese ejército son malos, pero también es verdad que el país puede estar en una situación de seguridad caótica por amenazas de otros países, por amenazas internas. Es decir, la seguridad es lo que hace que un país pueda desarrollarse. Entonces, la defensa está para infundir seguridad. La defensa no está para hacer la guerra, está para hacer la paz. Igual esto que estáis diciendo ambos creo que es muy importante de cara a los espectadores, porque habrá muchos que se están enterando ahora de qué es la cultura de defensa, de qué es la defensa en realidad. Yo creo que mejor que vosotros, ahora que os tengo aquí, para hacer un resumen pequeñito de lo que se hace, ¿no? Lo que hacen en el Ministerio de Defensa, ¿para qué sirve? Un resumen pequeño que me hagáis. ¿Para qué sirve? Bueno, el Ministerio de Defensa sirve para garantizar, junto con otras instituciones, la normalidad de la vida ciudadana. Es decir, nosotros hacemos frente a determinados, o estamos preparados para hacer frente a determinadas amenazas y riesgos que quizá no ocurran nunca, o quizá ocurran mañana, pero que pondrían en peligro todo. Están ahí. Están ahí. Están ahí, claro. Entonces pondrían en peligro lo que es la normalidad de la vida del ciudadano, pondrían en peligro pues el que el ciudadano recibiese otra serie de servicios, como es la educación, como es la sanidad, que el Estado funcionase, ¿no? En esas situaciones excepcionales estamos nosotros. Y en otras situaciones menos excepcionales, pues estamos también para ayudar. En la pandemia ayudamos, aunque era una responsabilidad del Ministerio de Sanidad, pero nosotros ayudamos en lo que pudimos. Si hay una catástrofe natural, también ayudamos en lo que podemos, pero nuestra función esencial es esa, garantizar que ante determinados riesgos y amenazas la normalidad de la vida ciudadana va a continuar, no se va a interrumpir. Me gustó mucho una frase que escuché el otro día, que decía que estaban para que pudiésemos caminar por la calle tranquilos. Y creo que es una de las que mejor lo resume. Sí, porque es que la defensa, para mí, como civil, en fin, el militar sabrá mucho más que yo de esto, pero para mí la defensa es la disuasión. Es decir, la defensa española, en este caso voy a hablar de la defensa española, tiene que tener la suficiente fuerza de disuasión para que nadie se meta con nosotros. Es muy sencillo. Si tú vas por la calle y eres un tío fuerte, tal, tienes mucho músculo, difícilmente alguien se va a meter contigo, y eso es la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor estos músculos después no valen para nada, pero, pero estos músculos no son, pero hay que aparentar, por una parte, que se tienen fuerza suficiente como para poder repeler cualquier tipo de agresión o situación. Eso para mí es la defensa. La defensa es más disuasión para que esas armas que se han comprado y que muchas veces dicen algunos, oh, es que se tiran las armas porque se quedan viejos y hay que tirarlos. ¡Qué suerte de que haya habido que tirarlos sin haberlos usado! Porque para lo que estaban era para eso, para no tener que usarlas, pero había que tenerlas para al ciudadano darles una seguridad. Y para mí eso es la defensa. Sí, nosotros consideramos que tenemos 3 misiones, ¿no? Una es la prevención, otra es la disuasión y otra es la respuesta, ¿no?
Lo que preferimos es la prevención y la disuasión. Y la disuasión, claro. Es decir, que no lleguemos a tener que utilizar la respuesta, porque la respuesta es la respuesta a alguien que te está atacando, ¿no? De hecho, si se produce la respuesta es porque hemos fracasado en la disuasión y la prevención, ¿no? La prevención la hacemos pues desplegando en sitios donde hay conflicto para que ese conflicto no se extienda y llegue a nuestras fronteras. Y la disuasión, efectivamente, es mostrar esa fortaleza para decir a otros, no tengas la tentación de utilizar la fuerza contra mí porque me defenderé. Y entonces con eso esperamos que la guerra no se convierta en una realidad, ¿no? Lo que pasa es que si eso falla, pues tenemos que utilizar la respuesta, que eso ya sí que es ir a la guerra. Lo que pasa es que yo creo, es una opinión, ¿eh? No, ahora me contestáis los dos, que es una opinión mía. Creo que a veces, o la mayoría de las veces, justo en España, como vivimos muy tranquilos porque estáis. Entonces, claro, por eso vivimos tranquilos. Igual, la gente lo que piensa es que no tenemos ninguna amenaza. Hay alguna que puedes escuchar ahora con las guerras que hay y tal, bueno, pues igual hay algo ahí que puede... Pero no nos planteamos, y me incluyo, que todos los días, o que igual no todos los días, ¿no? Pero que a menudo tenéis que estar ahí y tenéis que estar previniendo y tenéis que estar disuadiendo. Igual también esa es una de las vías que debería llegar al ciudadano, el saber lo que pasa, a lo que estamos expuestos, que no lo sabemos. Es que vivimos en demasiada burbuja, ¿no? No, es que la prevención está, que existe en las Fuerzas Armadas, por supuesto, y claro, lo primero, la prevención, la preparación, estar preparados para, es cosa que el ciudadano entra dentro de la cultura de la defensa. A mí me impactó mucho la primera vez cuando conocí que en este momento que estamos hablando nosotros, pues hay unos señores que están junto a unos aviones dispuestos a subir al avión para proteger nuestro país, el cielo español, todo el tiempo, sin parar. Pues me produjo una sensación de tranquilidad. Digo, hombre, o sea que si viene un loco por aquí, eso está preparado, y eso lo tiene que conocer el ciudadano. Ese avión y ese piloto que ha costado evidentemente un dinero su preparación, claro, pero están ahí para que tú estés tranquilo, que eso está previsto. Y como esto, muchas cosas. Es decir, todos los días hay reuniones, directamente por la mañana, a las 9 de la mañana, se reúnen una serie de militares que miran cómo está la situación, que toman las medidas oportunas, que hablan con todas las fuerzas y que están constantemente en el tema de la protección, de la preparación, de la prevención, para no tener que llegar a nada más. Y eso es continuo, todos los días, siempre. Me encanta porque a mí este programa me gusta mucho hacerlo y cada vez me gusta más, porque esto es una manera de comunicarlo. Y creo que es tan importante hablar de esta manera tan directa y explicándolo de una manera tan fácil, ¿no? Para que la gente, me incluyo, ¿no? Yo me siento más tranquila también cuando lo escucho. Entonces me parece una buena manera de llegar, ¿no? Y creo que se deberían hacer más cosas para que esto pudiese llegar a la gente. ¿Vosotros desde dentro cómo lo veis? Sí, bueno, yo de hecho trabajo, una de mis funciones es precisamente intentar, por eso estoy aquí, evidentemente, ¿no? Es intentar comunicar con la ciudadanía, ¿no? Y explicarle estas cosas, ¿no? Porque hemos visto ese déficit de conocimiento que tienen. Muchas veces esa actitud de cierta suspicacia hacia las Fuerzas Armadas procede más bien del desconocimiento, ¿no? No sabemos lo que hacen, efectivamente. Hay gente que está preparada para, si un objeto aéreo no identificado entra en nuestro espacio aéreo, pues salen a ver qué es. Hay gente que está patrullando los mares, incluso que está yendo a los caladeros de pesca para ver que nuestros pesqueros están faenando sin problemas. Hay gente desplegada en otros países procurando que conflictos latentes no se extiendan. Eso hay que explicarlo, efectivamente. Y sí, tenemos que mejorar en ello, probablemente. Tenemos que hacer una labor de comunicación más importante, porque lo que hemos detectado es eso, que el ciudadano no es plenamente consciente de ello, ¿no? Se piensa que la defensa simplemente son militares en cuarteles esperando que pase algo, pero no. Bueno, de momento esto ya lo estás ejerciendo, que lo estás haciendo Esos aquí. militares, precisamente, que están haciendo todo eso, son personas como yo, voy a decir yo, como yo, Sí. y son personas que tienen su vida, su familia, etcétera, etcétera, pero que además están en ese momento dispuestos a entregar su vida, si fuera necesario. Es decir, hombre, eso es un plus. Entonces, eso lo tiene que conocer
el ciudadano tiene que darse cuenta de que eso es no solamente necesario, sino que es beneficioso y que es absolutamente loable. No sé, yo admiro cada vez más a los militares, a los que han tenido ese arranque de decir, pues soy militar, y que ahora están además con pequeños sueldos, porque los militares realmente ganan... No, ricos no se hacen, no. Unos dineros La verdad que no. muy adecuados. Entonces, pues que bueno, que todo eso es lo que es necesario dar a conocer. Fernando, ¿la televisión es un buen medio para la cultura de defensa? La televisión es un buenísimo medio para la cultura de defensa, para comunicar temas de la cultura de defensa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la televisión no se ocupa lo suficiente y algunas veces no adecuadamente tampoco. Es decir, no es decir cultura de defensa el no dar la parte positiva de todo lo que tiene la defensa. Yo he visto series en televisión en las cuales los militares pues son todos muy raritos, la verdad. No son, que no es una cosa, es otra. Hombre, de todo hay en la vida del Señor, y claro, como en todos los sitios, pero vamos, con esa cantidad no. Entonces, si lo que quieres es señalar de alguna manera eso, hombre, no lo señales en un estamento, no lo señales en un grupo, señalo en general, pero no en un grupo, con lo cual haces flaco sabor. Eso que en principio se consideró que podía ser un programa en favor de la defensa, pues bueno, al final de todo para mí fue muy negativo. Pero en fin, tú tienes mucho más conocimiento del tema. Sí, bueno, nosotros de todas maneras admitimos que cuando se hace una serie de televisión, cuando se hace una película, tiene que haber un cierto grado de dramatización, ¿no? Es decir, y eso implicaba a veces, y sea casos un poco pero a veces no hay que pasarse tampoco, quiero decir, el punto medio existe. Pero bueno, si uno ve el cine norteamericano, también hay una dramatización en sus películas. Bueno, de hecho, de eso viven, claro. Claro, que es lo que además hace la película más interesante, contar en 2 horas una experiencia, porque yo digo muchas veces... el problema es que muchas veces en la guerra no pasan grandes cosas, es decir, la mayor parte del tiempo en la guerra estás esperando que pase algo. Eso sí, luego en 20 minutos el mundo se cae, ¿no? Entonces, claro, en una historia de 2 horas, pues contar la realidad de la guerra, que es una realidad más bien monótona, pues hay que dramatizarla, ¿no? Y la vida de los militares pasa lo mismo, pues la vida de los militares es muy rutinaria también. Tú te levantas todos los días, haces tu instrucción, haces tus misiones, incluso cuando estás en operaciones, haces tu patrulla, tu guardia. Entonces hay que dramatizarlo. Entonces, me interesa mucho eso que dices, porque lo decía antes Fernando, que hay mucha gente que piensa que la gente está en un cuartel y ya está. No, todos los días tienen sus tareas y tienen sus horarios, y no está uno jugando a la Play, quiero decir. No, que va, hay que hacer muchísimas cosas, de momento hay que mantenerse físicamente, hay que mantener el material a punto, un material muy complejo que requiere un mantenimiento especial, hay que mantenerse la unidad entrenada, lo cual significa que la unidad pues tiene de vez en cuando, no todos los días, pero de vez en cuando tiene que desplegar, tiene que hacer tiro, tiene que utilizar sus transmisiones, y de vez en cuando hay que desplegar en el extranjero o hay que desplegar en nuestras fronteras. Entonces, la verdad es que estamos muy ocupados. De hecho, nos falta tiempo. Sí, pero es que lo que dice el tema rutinario, yo quisiera decir que el tema rutinario de una patrulla, pues claro, es rutinario si la patrulla es por la Gran Vía de Madrid o por la Rambla de Barcelona, ¿no? Es por rutinario. Pero si la patrulla esa es en el Líbano, en un sitio donde tienes que pasar por una carretera que te puede explotar una mina, como de hecho ha pasado, o te puede pasar cualquier cosa, pues ya ese rutinario, hombre, es bastante complicado. Bueno, pues todo eso efectivamente entra dentro de lo que hacen los militares por obligación, porque es su trabajo. Algunas veces aburrido quizá, el rutinario aburrido, sí, claro. Pero vamos, normalmente a mí como ciudadano, el que se aburran o no se aburran es un problema suyo, pero que lo que sí, si me dan sensación de que, y realidad de que yo estoy protegido hasta un punto lógico de todo, tengo seguridad, pues mira, me deja vivir tranquilamente, me deja hacer leyes tranquilamente, que funcionen pues, las instituciones y que tenga una vida normal, sin pensar todos los días, evidentemente, en que va a pasar algo, en que los militares o lo que sea, que no aprovechando que os tengo aquí, y precisamente hablando de esta cultura de defensa, a mí me sorprende mucho cuando doy clase, claro, yo al final la doy de periodismo, o sea, yo doy
comunicación. Me sorprende mucho que hay chavales que sí que saben por qué estamos en guerra con Ucrania, hay chavales que no, hay chavales que piensan que ya se acabó. Me gustaría que me dijeseis, que nos dijeseis, ¿no? ¿Qué hacen nuestras Fuerzas Armadas en Ucrania? ¿Cuál es su función? Porque yo creo que hay gente a día de hoy que no lo sabe. Bueno, realmente en Ucrania no estamos empeñados, no estamos desplegados. Lo que estamos haciendo es proporcionarle ayuda, entre ellas ayuda militar a Ucrania, pero sí que estamos muy empeñados en lo que es el refuerzo de toda la disuasión de la OTAN en lo que es la frontera este, ¿no? La frontera sobre todo en los países bálticos, que son los que más perciben esa posible amenaza de que los siguientes sean ellos. Pues ahí hay desplegadas fuerzas españolas, hay desplegados aviones españoles, porque las repúblicas bálticas son pequeñas, no tienen fuerza aérea propia, entonces necesitan a alguien que les proporcione esos medios. Actualmente tenemos también radares desplegados en Rumanía, estamos desplegando ya un grupo táctico en Eslovaquia, es decir, estamos reforzando junto con nuestros aliados de la OTAN, que eso también es parte de nuestra defensa, el pertenecer a estas organizaciones. Estamos reforzando todo ese flanco, sobre todo para evitar que la guerra de Ucrania no acabe extendiéndose, que sería el peor de los escenarios. Ya es bastante malo que haya guerra en Ucrania, pero si encima esa guerra se extiende a otros países, a otras repúblicas, pues sería el inicio de una guerra europea, que eso sí que sería un desastre, ¿no? Entonces estamos desplegados, reforzando esa disuasión frente a esa posible amenaza. Y a la vez estamos apoyando a Ucrania, estamos formando, por ejemplo, militares ucranianos en nuestro país y les estamos proporcionando armamento y material que hay que mandárselo en condiciones, hay que repararlo, hay que transportarlo y hay que entregárselo en Polonia normalmente para que ahí ellos lo recojan, ¿no? Entonces estamos haciendo bastantes cosas. Sí. Me parece tan importante lo que acabas de decir, me parece tan importante esto que lo voy a poner yo a mis alumnos. Me parece súper importante porque yo de verdad creo, y lo que yo percibo de gente de mi edad, de gente mayor de mi edad, de chavales, es que esto no se sabe. Y es muy importante saberlo. Bueno, es que la comunicación de la defensa muchas veces, en algunas ocasiones, está, a mi entender, está mal enfocada. Porque yo he visto muchos documentales, mucho trabajo documental en cadenas de televisión, estoy hablando de la televisión, en que se habla, por ejemplo, de los blindados, de un destacamento de blindados o lo que sea, ¿no? Que es muy interesante la forma de comunicarlo para los militares. Los militares todos ven el documental y les parece muy bien, porque está muy bien hecho, porque cuenta lo que tiene que contar. Pero para mí esa no es la forma de comunicar al civil. El civil... ¿Cuál es la forma? Bueno, me gustaría saberlo porque tú lo sabes. El civil, bueno, hay que comunicarlo de otra forma, pero sería ahora el decir, no sé decirlo en pocas palabras, sí, cómo hay que comunicarlo. Lo que sí sé es que detalles que desde el punto militar, y está muy bien hecho, técnicamente está muy bien hecho, un programa para ingenieros que tuviera que entender todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor para los ingenieros estaba muy bien, pero para todo el mundo decía, bueno, ¿y esto? Pues, ¿qué me van a contar? Pues vale, que son todos muy guapos y muy altos y que tienen todo muy bien. Pero para mí, al ciudadano hay que comunicarle esta otra parte de la que estamos hablando ahora, esta otra parte de lo que supone para ellos el tener una buena defensa con disuasión y preparación suficiente para que nunca lleguemos a estar metidos en una guerra, que es lo que queremos todos. Entonces, esa otra parte es la que para mí falta un poco, darle un poco de empuje para que el ciudadano lo absorba mejor. Sí, eso es verdad. Los militares tenemos un problema tradicional de comunicación. Por nuestra propia naturaleza somos poco dados a comunicar, porque hay mucha información que manejas que es confidencial, que no puedes... Sí. Entonces siempre tienes miedo a que te saquen más de lo que deberías decir, ¿no? Pero es algo que tenemos que cambiar. De hecho, nosotros pensamos que el siglo XXI va a ser el siglo de la transparencia, donde no informes tú, te van a surgir noticias falsas, te va a surgir desinformación. Ya está pasando, ¿no? Efectivamente, entonces tienes que rellenar la información y además, efectivamente, tienes que hacerlo de una manera que llegue al ciudadano, de una manera oportuna, atractiva, comprensible, no demasiado técnica. Y entonces ahí tenemos que aprender, estamos mejorando, pero nos queda todavía camino por recorrer, es algo que tenemos que trabajar. Yo creo que hoy ya lo habéis hecho en este programa, creo que
Creo que, fíjate, es un antes y un después en muchas cosas. Yo creo, mira, tampoco fue tan complicado, yo no te he preguntado tampoco cosas muy difíciles. Creo que habéis hecho una gran labor en viniendo a este programa y ayudándome a mí a transmitirle también a la gente esta cultura de defensa, que si yo antes consideraba necesaria, cada vez que hago un programa de estos la considero más. Estoy encantadísima y estaría 1000 horas hablando con vosotros, pero se nos acaba el tiempo. Mil gracias, Fernando, por estar con nosotros Nada, hoy. yo como embajador de la marca Ejército estoy encantado de hacer esto porque creo que es mi obligación y es lo que debo devolver ahora a la ciudadanía después de todo lo que me ha dado durante toda mi vida. Muchísimas gracias, José Luis. Mil gracias. Bueno, ya sabéis que estáis invitados a esta casa cuando queráis. Muchas gracias. A ustedes, gracias por estar ahí un día más y os esperamos en otro programa de estos nuestros, de nuestras miradas. Muy buenas tardes.